Quiero que hablemos de el cáncer de seno porque el cáncer de seno para muchas personas es un tabú. La inmensa mayoría de los cánceres de mama es lo que nosotros llamamos esporádicos. No toda lesión que se ve en mamografía se ve en la ecografía o viceversa. ¿Cuántos de esos cánceres de mama se les puede determinar un origen genético? A medida que respondemos una pregunta en el área del cáncer, se nos están generando 10 preguntas nuevas. Los tóxicos a los que estamos expuestos, el maquillaje que utilizan muchas veces las mujeres. Claramente nosotros sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial. El doctor Sebastián Quintero, qué gusto estar contigo, gracias por aceptar esta invitación. Y para todos los que seguramente muchos ya conocerán al doctor Quintero, pero muchos no te conocen, por favor, me gustaría que te presentaras, cuéntanos un poquito antes de que empecemos con estos temas tan chéveres que vamos a hablar. Bueno, Carlitos, qué bueno volverte a ver. Somos compañeros de universidad, compartimos tiempo estuvimos estudiando en la misma época. Yo un poquitico más adelante que tú, pero íbamos ahí y claramente siempre hemos estado ahí como en el radar de nuestro desarrollo profesional. Correcto. Eh, yo soy, como igual que tú, médico en la Universidad de La Sabana, luego tuve la oportunidad de hacer mi especialización en cirugía general en la Universidad Javeriana y luego hice lo que yo realmente siempre quise llegar a hacer, que es cirugía de seno, toda la parte de mastología, el manejo de cáncer de mama, que lo hice en el Instituto Nacional de Cancerología y también siguiendo, como decías, un poco los pasos de mi padre, quien también es mastólogo y es uno de los Profesor de padres, profesores. uno de los profesores de profesores, uno de los padres de la mastología en este país y de quien tengo la fortuna de poder seguir aprendiéndole día a día todo su conocimiento. Y también, pues, aparte de eso, pues, también me ha gustado mucho toda la parte de trabajo social y por eso mismo tengo una fundación que tenemos un equipo de trabajo muy bonito, donde también trabaja toda mi familia, está mi papá involucrado, mi hermana involucrada, quien es la directora científica hoy en día y la directora general, que se llama Salud Querida, Fundación Salud Querida, donde hemos hecho una labor a lo largo de varios años muy interesante con todos los pacientes oncológicos, a pesar de que mi área es cáncer de seno. Es una fundación que precisamente no la quisimos cerrar a cáncer de seno. Hay muchas fundaciones de cáncer de seno, pero siempre vi que habían otras enfermedades que, que están muy abandonadas en ese sentido. Entonces yo veía como un paciente, por ejemplo, oiga, yo tengo melanoma y vaya a buscar una fundación de melanoma, ¿quién puede apoyar a un paciente con melanoma? Y no existe. Entonces por eso yo no decidimos no cerrar la fundación únicamente a cáncer de mama y hemos hecho una labor muy bonita de educación por lo menos en las patologías mayores, cáncer de ovario, cáncer de cervix, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, también en hombres, no solamente estamos con mujeres, sino que también enfocado en la parte de cáncer en hombres también. Y pienso que hemos hecho una labor muy, muy, muy bonita de educación y de trabajo social con esos pacientes. Ok, pues no sabía eso, a pesar de que, como, como decías ahorita, nos conocemos hace muchos años y no... Y además, todos los pacientes o todas las pacientes que yo veo que necesitan algún tipo de valoración de su seno por el motivo que sea, yo todas les digo, pues la persona no quiere decir que sea el mejor, porque pues eso del mejor es una, pero por lo menos la persona en quien yo confío, conozco su recorrido y confío plenamente, si fuera mi mamá, si fuera mi esposa, a quien yo le entregaría la vida de mi mamá o de mi esposa, seguramente es a ti, por eso te envío siempre todos los pacientes. Quiero que, Cosa que tengo un agradecimiento infinito contigo, de verdad. con todo el cariño y todo el respeto y la admiración, Sebas, quiero que hablemos de el cáncer de seno porque el cáncer de seno para muchas personas es un tabú y es un mito y a veces cuando... Y digo un mito porque no porque no sea real, sino porque hay muchas creencias alrededor. Y yo creo que si bien se ha avanzado demasiado,
obviamente como en todo hay mucho por seguir entendiendo. En estos días se celebra es el Día Mundial contra el Cáncer, ¿cierto? Es 4 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. sí. Entonces, en estos días se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y obviamente el cáncer de seno es una de esas grandes batallas que todavía en la medicina seguimos dando y que si bien hay muchas ganancias, yo creo que obviamente el avance en la cirugía, el avance en los manejos farmacológicos, pero obviamente el avance en la detección temprana, que yo creo que siempre será lo más importante. Yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de leer un libro de la doctora Asra Raza que se llama The First Cell, como la primera célula. Es un libro muy bonito, No, ella es un... tengo por ahí pendiente de leer. Muchos pacientes me lo han referenciado y no he tenido el placer de leerlo todavía. Creo que a veces tenemos tanto por leer, tanta información Sí, que sale todos los días que a veces no le da uno el tiempo para leer tanta cosa que uno quisiera leer. claro. Pero a la larga, digamos, lo que termina contando ella es una oncóloga en California, ella es de origen indio, pero, o de Pakistán o alguno de alguno de esos países, pero ella lo que termina diciendo es que lo más importante a hoy, después de todo lo que se ha hecho, sigue siendo la detección temprana. Y por eso ella siempre hace una invitación a la detección temprana en todo, en próstata, en seno, en estómago, en colon, en todo esto. Pero hay algo hacia lo que yo quiero que hablemos y es, basado en esto que ella dice, en el cáncer de seno, ¿cuánta importancia cobra que siga siendo la detección temprana quizás la herramienta más poderosa para que el resto de los tratamientos, para que la cirugía y los tratamientos farmacológicos posteriores hagan de un tratamiento absolutamente exitoso y que nos recuerdes por favor a hoy cuáles son las mejores formas de que una mujer pueda hacer screening para cáncer de mama? Totalmente. Yo creo que precisamente eso es la labor que nosotros tratamos de hacer y es un diagnóstico temprano. Nosotros, lamentablemente, en cáncer de mama, poco es lo que podemos hacer desde el punto de vista de prevención. De hecho, muchos profesionales dicen que el cáncer de mama no es prevenible. Yo pienso que hay cosas, un poquito difiero un poco de eso porque pienso desde el punto de vista de ejercicio y nutrición, creo que es lo poquito que podemos hacer, pero yo siempre incentivo a que mis pacientes tengan pues una nutrición un poco más balanceada y generalmente trato que ellos tengan una dieta que lo que se ha visto en cáncer de mama es la dieta de estilo mediterráneo, probablemente la que mejor va de la mano con esa posible disminución de riesgo en cáncer de mama y el ejercicio físico, que sabemos que al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana ha logrado demostrar una reducción en cuanto a la presentación y también la posibilidad de recaídas en las pacientes que ya tienen cáncer de mama. Entonces, Sí. claramente, pues, incentivo eso, pero obviamente, como te digo, es muy poco lo que podemos hacer y si casi el objetivo primario que tenemos como mastólogo es hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque claramente, entre más temprano se diagnostique, pues la posibilidad o el porcentaje de supervivencia a largo plazo, la supervivencia global de estos pacientes siempre va a ser mejor. Por eso Claro. vemos que una paciente que se diagnostique con un carcinoma in situ, que es la fase más temprana de un cáncer diagnosticado, la supervivencia a 5 años, sí, hablo de 5 años porque es como el estándar que ponemos para hacer comparación entre todos los tumores, pues la supervivencia de un paciente, la supervivencia de estos pacientes es casi el 100%. Y vemos que un cáncer temprano, un estadio 1 de la enfermedad, diagnosticado hoy en día y tratado con los mejores eventos que tenemos, podemos tener una supervivencia que se acerca al 96-97%, que son cifras muy buenas para teniendo en cuenta pues, lo que es una enfermedad como esta. Pero vemos como también estadios más avanzados, un diagnóstico en un estadio 3B o no sé, lo que nosotros llamamos localmente avanzados, pues esa supervivencia cae drásticamente hacia un 60%, 60, 70% en Estados Unidos, probablemente tiene un poco de mejor de supervivencia de lo que podemos tener en nuestro medio, pero sí se nota que hay una brecha muy amplia en ese diagnóstico. Obviamente hay otras cosas que juegan a favor y no es únicamente el momento, el estadio en el que se diagnostica la enfermedad, sino que también eventualmente juegan otros factores como la biología propia del tumor, lo que nosotros llamamos el perfil biológico del tumor. Y sabemos que hay perfiles biológicos como el tipo luminal
que tienen un comportamiento muy benévolo, un comportamiento más manejable, con supervivencias más prolongadas, y otros perfiles como el triple negativo, que son tumores que tienen un comportamiento muy agresivo, con una posibilidad de hacer metástasis muy alta, con obviamente la supervivencia global de esos tumores cambia, cambia drásticamente comparado con los del tipo luminal, independientemente del estadio. Y es por eso que a veces uno ve que una paciente con un tumor pequeño dice, pero esta paciente, ¿por qué si tenía un tumor de 10 milímetros, por qué a los 5 años está con metástasis? Y pacientes que llegaban con tumores de 7, 8 centímetros, posiblemente la supervivencia de esa paciente de los 15, 20 años todavía seguía viva sin metástasis alguna. Y probablemente eso lo explica esa biología propia del tumor. Pero claramente, pues si uno metiera todos los cánceres en un solo costal independiente del perfil biológico, pues la supervivencia sí está marcada dramáticamente por el estadio en el que se realice. Y por eso es que nosotros siempre que hablamos del cáncer de mama y siempre que llegan estas fechas especiales del cáncer, o el Día Mundial del Cáncer, o el Día Mundial del Cáncer de Mama en octubre, lo bombardean a uno con la masa, los signos clásicos del cáncer de mama, masa palpable, secreciones, cambios en la piel, pero es que ojalá ningún cáncer llegara a diagnosticarse porque tiene una masa o una secreción. Ojalá Correcto. todos los Ahí cánceres está muy los pudiéramos avanzado. diagnosticar cuando son totalmente asintomáticos. De esa forma, pues cuando un cáncer es asintomático, posiblemente estamos enfrentados a un tumor muy pequeño y que obviamente, pues en ese sentido, pues la supervivencia de esa paciente va a ser mejor. Entre los métodos diagnósticos que hay hoy, que las personas pueden seguir utilizando, digamos que muchas mujeres le tienen como, dicen, es que no me gusta hacerme la mamografía, es muy aburridor. Además de la mamografía, tengo entendido que la ecografía también es bastante útil, por lo menos para mirar si hay algo que requiera un examen adicional. Y a veces he visto que algunos prefieren hacer, cuando quieren mirar algo más avanzado, hacer una resonancia. ¿Cuáles son como esos exámenes que se podrían hacer y cómo sería de esto que te estoy preguntando? ¿Cómo sería como lo que una paciente debe seguir a la hora de cuál es el examen de elección a hoy, cuál es el examen de tamizaje con el que más fácil pueden mirar y cuál es el examen para avanzar si hay algún tipo de sospecha? Yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo que el gol estándar y la elección de un método de diagnóstico sigue siendo la mamografía. Ok. Tenemos claro que es incómodo para las mujeres, pero este es el único método de detección que ha logrado demostrar disminución en la mortalidad por cáncer de mama, que lo hace cerca de un 25%. Es una cifra muy importante. Eso no lo ha logrado la ecografía, eso no lo ha logrado la evaluación por un especialista, eso no lo ha logrado el autoexamen. Ok. Eh, por eso sigue siendo el método de elección. La cosa con la mamografía es que eh, estos son estudios, cuando ya hablamos de la ecografía, y muchas mujeres dicen, pero es que doctor, ¿lo puedo cambiar por una ecografía? Y no, es que la verdad es que la información son estudios que se complementan, no son estudios reemplazables el uno por el otro. La Ok. información que da una mamografía, que es unos rayos X, diferente a la ecografía que usa el ultrasonido como método diagnóstico, pues nos da información completamente diferente, que lo que yo hago es sumar lo que me da esta información a esta y a lo que yo hago como médico al examen clínico para poder armarme una idea más global de lo que está ocurriendo. Y Ok. también es importante saber que a veces no toda lesión que se ve en mamografía se ve en la ecografía o viceversa. Todos los estudios, cualquier estudio que se haga en medicina tiene falsos positivos y falsos negativos. Entonces, claramente el usar esos dos métodos combinados pues nos reduce la posibilidad de esos falsos positivos y esos falsos negativos que pueda tener una paciente y que se vaya a escapar un cáncer por falta de diagnóstico. Entonces, nosotros sabemos que hoy en día un buen examen físico sumado a una mamografía y una ecografía nos puede dar cerca del 98% de todos los diagnósticos de un cáncer de mama, lo cual deja un 2% de posibilidades para casos más difíciles y eventualmente tener que usar una resonancia magnética. Ok. Entonces, la resonancia magnética no lo usamos como un método de tamizaje usual, eso eso no es lo ideal, y generalmente la dejamos bien sea para pacientes que tienen senos extremadamente densos, que es donde eventualmente tiene cabida la resonancia como método de tamizaje. Para dejar claro que lo de la densidad mamaria es básicamente una representación imagenológica
de qué tanta glándula mamaria comparándolo con el tejido graso que tiene una mujer. Una mujer probablemente ya mayor, de 80, 85 años, pues esa glándula mamaria con los años se empieza a reemplazar por tejido graso y cuando uno la ve en una mamografía se ve ya como de un color gris, diferente a una mama joven que tiene mucha glándula mamaria, la glándula es muy abundante y a veces se pega mucho y uno ve prácticamente una mamografía blanca. Uno sabe que, que a los 45, 50 años, pues esa densidad mamaria es como un 50% de lo que deberíamos encontrar usualmente en una mamografía cuando están empezando la mamografía entre los 40 y 50 años, pero vemos que muchas mujeres, a pesar de la edad, siguen teniendo un seno muy denso. Y es en esas en las que tiene cabida el uso de la resonancia. Entonces, esas mamas que son una mama densa, que tiene más tejido mamario, pues puede llegar a tener un número mayor de de falsos negativos. Es decir, que a pesar de que exista un tumor, pues yo no lo identifique. Correcto. Precisamente porque en la mamografía los tumores suelen verse blancos. Y si yo tengo una mama donde en la mamografía la veo blanco, el blanco sobre el blanco, eventualmente uno puede pasar por encima y no verlo. Por eso es importante la resonancia en esos pacientes, aunque también tenemos otras tecnologías hoy en día que nos ayuda a resolver ese problema de las mamas densas y es la tomosíntesis, que es la mal llamada mamografía en 3D. Realmente eso se llama mamografía con tomosíntesis y eso nos permite hacer unos cortes individuales más profundos y más de la mama que nos permite tener una mejor posibilidad de diagnóstico en este tipo de mamas tan densas. Sebas, una pregunta que a mí digamos, me inspira mucho a siempre investigar y es, recuérdanos por favor el porcentaje, el 100% de los cánceres de mama, ¿cuántos de esos cánceres de mama se les puede determinar un origen genético? Más o menos el 10% de los tumores mamarios van a tener un origen genético y ese porcentaje que tiene un origen genético, más se calcula que un 20% pertenece a una mutación que es la más conocida, que se llama BRCA, BRCA, que lo llaman algunas otras personas, que es la misma mutación que por en algún momento Angelina Jolie se mandó a Correcto. quitar los senos de forma profiláctica y los ovarios porque ella tiene esa mutación y esa mutación nos pone en un riesgo de tener una posibilidad de tener cáncer de mama cerca de un 87% y cáncer de ovario como en un 60%. Es un riesgo muy alto para uno quedarse cruzado de brazos esperando a ver si le pasa a uno y por eso se recomiendan los tratamientos profilácticos. Pero hay que tener en cuenta que este no es el único gen. Hay una serie de cantidades de otros genes que pueden tener relación con el cáncer de mama en mayor o menor posibilidad de riesgo. Hay unos genes que eso se denomina la penetrancia. Hay genes de alta penetrancia como es el BRCA o el P53, que es otro de esos genes que puede llegar a tener ese riesgo. Y hay otros de grado intermedio y otros de bajo grado. Y las recomendaciones precisamente se basan en eso. Sebas, pero perdóname que te interrumpa, me decías que menos, digamos que yo había visto que lo mismo de ese dato, que más o menos entre el 5 al 10% tenían un origen genético y si bien cada día se encontraba más genes, pero de todas maneras seguía estando en ese número. ¿Dónde está el otro 90? ¿Dónde están esos factores causales del otro 90? La inmensa mayoría de los cánceres de mama es lo que nosotros llamamos esporádicos. No tienen ningún factor de riesgo. Por eso es muy preocupante Causales. cuando una O sea, mujer de causa-efecto. de causa-efecto. De cambio Por que eso me preocupa mucho cuando una mujer dice, no, yo no me hago la mamografía porque nadie en mi familia tuvo cáncer de mama. Y eso es, fíjate que qué cantidad de mujeres no tienen ningún tipo de factor. Y cuando está hablando ni siquiera es el familiar, sino, venga, no son fumadoras, no recibieron terapia de reemplazo hormonal por un tiempo prolongado, o no tuvieron una primera menstruación por debajo de los 12 años, o una menopausia por encima de los 50 años,
que son de esos factores de riesgo que nosotros mencionamos. La inmensa mayoría no cumple esos criterios. Claro, Y por eso es tan importante. Y ahora, pues mencionando, tú mencionas eso también, porque es también importante diferenciar el cáncer genético del componente familiar. Y eso es importante. No todo cáncer familiar, me he dicho que mi mamá tuvo cáncer de mama y mi abuela y demás, van a tener una mutación genética asociada. Si bien, sí aumenta el riesgo. Pero normalmente toda mutación genética, pues sí hay un componente familiar, porque obviamente son familias donde casi la mayoría de las personas han tenido un cáncer asociado a esas mutaciones, porque precisamente son mutaciones que hacen que esas personas queden muy susceptibles a tener cualquier enfermedad oncológica y no únicamente de mama. A veces, para retomar el ejemplo del BRCA, no solamente las pone en riesgo de tener cáncer de seno, sino también de ovario, cáncer de próstata en los hombres, cáncer de páncreas, cáncer de colon. Entonces, eso amerita, y eso es muy importante hoy en día, lo que nosotros hacemos es la consultoría genética. Son especialistas, bien sean genetistas o médicos que se entrenaron en consultoría genética en cáncer, que nos ayudan mucho a tomar esas decisiones sobre a qué pacientes se recomienda pedir una prueba genética y eventualmente a que nos pongan nos estratifiquen ese riesgo, que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones desde el punto de vista de prevención o más que prevención, pues de reducción de riesgo, que donde tenemos tres opciones. Una es hacer procedimientos quirúrgicos, mastectomías o forectomías, que es quitar los ovarios. La otra es usar medicamentos que nos ayudan a reducir ese riesgo, que son de los mismos medicamentos que usamos en cáncer de mama, pero que sabemos que en personas con alto riesgo de tener cáncer de mama, no solamente genético, pues nos reduce el riesgo de una forma importante. Y la otra opción en las pacientes que eventualmente nos dicen, oiga, no, yo no me voy a someter a ninguna cirugía ni tomar un medicamento, pues ya nos toca es hacer un seguimiento muy juicioso, muy frecuente, usando resonancias o todos los métodos diagnósticos para que nos disminuya la posibilidad de que se escape un tumor en esos estudios de tamizaje, tratando de hacer un diagnóstico muy temprano en esos pacientes. Te devuelvo la pregunta, ahorita decías, 5 a 10% pueden ser genéticos, pero eso no quiere decir que todos sean familiares. Pero cuando alguien, entonces, ¿cuál es la tasa de cánceres de seno familiares? Del 100%, ¿cuántos son familiares? Más o menos el 20%. 20%. Y si son familiares pero no genéticos, ¿a qué le adjudican la causa? También sigue siendo esporádico. O sea, termina diciendo, mi abuela tuvo, pero no tengo el gen, entonces también digamos que se consideraría familiar, pero también esporádico, o sigue siendo como entre causas, como decimos los médicos, idiopático, que no podemos establecer. Nosotros ya conocemos algunos genes que están en relación con cáncer de mama, pero ok. posiblemente existan otros genes que todavía pues, no son de los que disponemos en las pruebas que hacemos, en lo que llaman paneles genéticos. Puede que exista algún gen que todavía no conocemos y que pueda estar por fuera de ese paquete de genes que hacemos, es una de las posibilidades. Pero como tú lo mencionabas, hay cosas desde el punto de vista que va más allá de simplemente una mutación genética, sino ya en situaciones moleculares muy propias de la célula, de ese grupo de familias, que puede que favorezca, que terminen generando cambios celulares que terminan desarrollándose un cáncer sin que necesariamente implique que tienen X o Y gen dañado. Hay algo Y que, sí, hay cosas que, como decías al principio, hay cosas que todavía desconocemos absolutamente. en el cáncer. Y es que a medida que respondemos una pregunta en el área del cáncer, se nos están generando 10 preguntas nuevas. Correcto. Entonces, Sí, es como esa frase que dice que cuando respondimos todas las preguntas aparecieron, que cuando respondimos todas las respuestas aparecieron nuevas preguntas. Y yo creo que en esto, y pues seguramente habrá quien me crucifique por lo que voy a decir, pero es que si solamente el 20% lo podemos relacionar de manera familiar y solamente menos del 10% lo podemos explicar de manera genética, hay una frase que utilizan en Estados Unidos que dicen, pues entonces debe haber algo en el agua, como por decir, es que tiene que haber algo más. Y cuando miramos hoy que vivimos y cada día de una manera creciente en un mundo donde desde niños
nacemos por cesárea, nos exponemos a tener disbiosis, vivimos tomando antibióticos que nos siguen alterando la microbiota y seguimos teniendo inflamación crónica, vivimos llenos de radicales libres por todo lo que hacemos y todo esto lo vivimos combinando con los tóxicos a los que estamos expuestos, el maquillaje que utilizan muchas veces las mujeres que nunca se preguntan qué tiene, todas las cremas, todos los cosméticos, todo, pues no hay ningún estudio, ni tampoco lo va a haber, donde digan evaluamos a 1000 mujeres y les pusimos X champú y quisimos mirar a ver si ese champú les producía cáncer de mama, porque eso no sería ético. Pero hay algo que tiene que hacer que ese 80% de otras posibilidades, ese 80% que no podemos encontrar ningún tipo de relación, algo tiene que ver con todo este desarrollo de inflamación crónica mezclado con estrés oxidativo, mezclado con todo este gran cocinado en el que vivimos hoy en día, que definitivamente tiene que convertirse en un factor de riesgo para que tantas mujeres y tantos hombres desarrollen hoy cáncer de mama. Y es algo que, pues yo creo que... Eso es importante y como lo mencionas, es porque claramente nosotros sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial. Absolutamente. Todos No, los no es una enfermedad en la que yo pueda decir es que esto fue lo que le causó el cáncer a esta señora. No, es un número de cosas ambientales, nutricionales, emocionales, genéticas, familiares, que van a terminar generando la tormenta perfecta para que se mueren. termine generando un Claro, cáncer. claro. Entonces, pues obviamente, pues entonces nos toca empezar. Y hay cosas que claramente son modificables y otras que definitivamente pues no vamos a poder modificar nunca. Entonces, pues si yo a una mujer le digo, venga, mejore su nutrición, eh, deje de fumar, deje de tomar alcohol, pues claramente en esas mujeres pues empezamos a modificar ciertos factores que probablemente con el tiempo pues terminen disminuyendo un poco esa parte de esa, como decía, esa tormenta biológica para que se termine generando un cáncer o una mutación en esas células o un reparo del DNA que no se pueda corregir por los mecanismos propios de las células. Y que además entendemos hoy por muchas formas como el rol de los antioxidantes tiene el rol no solamente de antioxidantes, sino también de algunas vitaminas dadas en altas dosis, el rol que tiene para ayudar a prevenir los daños de ADN, pero también a ayudar a corregir los daños del ADN cada vez que hay una mala función y esa célula se trata de multiplicar, ayudar a que ese reparo se haga de manera adecuada y no que se convierta en una célula tumoral. Y eso cada día aparece más literatura, todo lo que se hace con vitaminas en altas dosis, con superóxido dismutasa, con glutatión peroxidasa, lo que se hace incluso con el metilfolato, estimular factores de crecimiento como la alfacolina, o sea, hay muchas cosas que aparecen y también aparece mucha literatura que no sé si lo has visto, que a mí me parece muy interesante el rol que tiene la insulina en exceso en el cuerpo cuando hay resistencia a la insulina y lo que termina siendo la insulina actuando como factor de crecimiento que puede terminar actuando como factor de crecimiento tumoral, justamente por el sobreestímulo del factor de crecimiento similar a la insulina y eso termina disparando y volviéndose algo que era un factor de crecimiento natural y protector del cuerpo, termina volviéndose un factor de crecimiento tumoral que es inalcanzable y esto es obviamente anclado completamente a la alimentación y a los hábitos. Totalmente, ¿no? Eso y está claro y cada vez van saliendo más estudios nuevos al respecto de esta parte de la biología molecular y de la génesis de las células tumorales y pues sí, vamos aprendiendo que sí, que hay cosas que podemos empezar a hacer desde ese, no solamente digan, no, venga, cambie su nutrición, sino que ya podemos empezar a tener un papel más directo para impactarlo, como tú lo mencionabas ahorita, cómo mejorar esos, eh, esos factores oxidativos y demás que se pueden generar, que en última pues, van a terminar disminuyendo. En la medida que tengamos menos inflamación en el cuerpo y que tengamos menos mecanismos oxidativos, pues claramente para toda la parte molecular, ese ambiente, esa atmósfera va a ser mucho mejor para las células normales, para que no vayan a terminar generando cambios que puedan terminar en un cáncer. Incluso no solamente para la parte preventiva, sino también para la recuperación de la cirugía, para la cicatrización, para que si tiene que recibir algún tipo de tratamiento farmacológico lo pueda tolerar mejor y también para que evitar la progresión de lo que pudiera convertirse en una metástasis, que en eso pues también seguramente hay mucha evidencia. No, me parece, y yo creo que es una cuña importantísima. Yo creo que ese tipo de medidas tienen que ser
manejadas con un médico que tenga mucho conocimiento también de la parte oncológica. Porque lamentablemente lo que nosotros vemos es que muchas personas van a muchos médicos que dicen, no, te voy a poner un ejemplo, una megadosis de vitamina C en este momento. Sí, Y correcto. Es muy realmente importante lo que vas a lo decir. hacemos muy oportuno porque sabemos que muchas veces, en la medida que pueden actuar sobre el citocromo P450, que es como el mecanismo, la, me- la maquinita perfecta que nos hace toda la parte celular, en la parte de metabolismo, pues sabemos que algunas de dosis de esas o me pueden acelerar el metabolismo y hacer que la quimioterapia que estoy dando pues se metabolice más rápido y se degrade más rápido y no tenga el efecto que yo quisiera, o Absolutamente. que por el contrario me lo lentezca y ese paciente, la quimioterapia perdura mucho más tiempo en el cuerpo, generando efectos tóxicos en esos pacientes. Correcto. Entonces, muy importante que vayan donde gente que tenga el entrenamiento en este tipo de terapias y no solo eso, sino que esa persona ojalá tuviera mucho conocimiento del Correcto. manejo de pacientes con cáncer. Correcto. No es lo mismo que no es lo mismo que ponerlo en cualquier persona, no sé, la persona que está afuera que llega, oiga, póngame hoy vitaminas y un suero y va a ser igual, ¿no? Y sabemos que muchos de esos medicamentos, por el contrario, en ocasiones pueden llegar a ser citotóxicos y lo que más hemos visto son hepatotoxicidades. Y si bien, entonces ya sabemos que una quimioterapia puede generar hepatotoxicidad y si a eso le vamos a sumar otra hepatotoxicidad sumada de otros medicamentos, pues vamos a terminar no produciendo un bien en esos pacientes. Por Correcto. eso tiene que ser en manos de personas que tengan mucho conocimiento. Sí, yo siempre soy muy insistente en que la gente piensa que los suplementos, los botánicos y los sueros, no, eso es bueno porque eso es natural. Le digo, no. O sea, las cosas naturales me pueden llevar a mí a terminar en algo, en una hospitalización, me pueden terminar conduciendo a la muerte y más en estos casos, como tú lo has dicho, hay que saber hacer un uso absolutamente responsable, además entendiendo que esto es química, es que esto no es aritmética, esto no es la quimioterapia por un lado y el suero que me voy a inventar por el otro. Esto va a tener una interacción química en un sistema biológico que es un cuerpo humano. Y para eso hay que ser absolutamente responsables con eso y por eso gracias por haberlo mencionado porque estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, Sebas, gracias por este espacio, gracias por haber compartido con nosotros, porque la verdad creo que es absolutamente fascinante todo lo que tiene que ver con esto y yo creo que siempre queda la puerta abierta a que si bien hemos hablado de la importancia de hacer un screening temprano, que yo creo que eso siempre seguirá siendo el estándar, ¿desde qué edad se recomienda que una mujer se empiece a hacer screening? Uy, ese es un tema bastante Muy controversial. espinoso, incluso entre nosotros como mastólogos y profesionales hay mucha discusión al respecto. Y, y creo que hay muchas cosas que influyen en esto. En Colombia, en nuestro país, el ministerio recomienda la realización de la mamografía como método de tamizaje. Y aquí hay dos cosas importantes, porque uno es la búsqueda activa de la enfermedad de la paciente que llega sintomática y otro es el de la persona del tamizaje poblacional, que es el que uno dice aplica sobre la población asintomática, sana, que está afuera. El, el tamizaje activo se puede realizar a cualquier edad si uno considera como médico que ese paciente lo requiere. Yo puedo decir, si este paciente tiene 15 años y yo creo que tiene un cáncer, pues yo le puedo pedir una mamografía. Claro. Que eso se escudan muchos médicos en las EPS para negar algunas veces la mamografía en pacientes, porque es que usted no tiene, señora, 50 años, pues yo no le voy a pedir una mamografía. Lamentablemente, a pesar de que el paciente dice, mire, es que yo tengo una masa aquí, tengo una bola aquí, estúdienmela. Y hemos visto casos como esos lamentables en muchas ocasiones. Pero volviendo al tema, el gobierno el tamizaje lo recomienda a partir de los 50 años. Hay países como en Estados Unidos que lo recomiendan anualmente a partir de los 40 años. Ok. Y acá hay una discusión importante, y esto ya es un parecer mío, Sebastián Quintero, no puedo hablar de instituciones científicas o demás cosas, porque, qué pena, mm, porque en Colombia vemos un número muy alto de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Se calcula que más o menos el 32%, si no es más, en algunas series que hemos visto que puede subir hasta el 32-36%,
de mujeres menores de 50 años con cáncer de mama. Es decir, básicamente una de cada tres. Es un Impresionante. número muy alto de mujeres jóvenes y yo personalmente prefiero hacer recomendar la mamografía a partir de los 40 años. Yo eso lo hago basado en que nuestra epidemiología es muy diferente a la de las poblaciones eh, norteamericanas o escandinavas, donde se hicieron todos esos estudios de mamografía. Es tan discutido que, pues tú lo sabes, nosotros en medicina, eh, los estudios que más relevancia tienen desde el punto de vista epidemiológico son los metaanálisis. Y esto es el tema de la edad. Hay aproximadamente, es que son un montón de estudios, de hecho hay más de 190 metaanálisis hablando puntualmente del tema si entre los 40 y 50 años se debería hacer mamografía. Pero ¿y cuál es Y la pelea? ¿Cuál es la pelea de están los que no? divididos. ¿Pero cuál es la Ya te lo pelea voy de a los decir, que no? pero fíjate que, por ejemplo, la mitad de esos metaanálisis dicen que están a favor de la mamografía a partir de los 50, entre los 40 y los 50, y otros dicen que a partir de los 50. Si ni siquiera hay esa cantidad de estudios nos logran poner de acuerdo, imagínate lo difícil que es esto. Ya están saliendo metaanálisis para tratar de mirar si por ese lado se puede hacer algo más fácil. Y la discusión precisamente se devuelve a dos cosas. Uno, la dificultad diagnóstica entre los 40 o 50 años por la densidad mamaria, Ok. que habíamos hablado al principio de Sí. esto, porque sabemos que son cánceres más difíciles de diagnosticar y que eventualmente se pueden pasar y que no van a ser diagnosticados y que entonces dicen, mire, esa mujer probablemente no se va a beneficiar de una mamografía en esa edad porque pues no vamos a diagnosticar eventualmente, vamos a hacer más sobre diagnósticos o biopsias innecesarias por falsos positivos que lo que realmente vamos a diagnosticar. Eso es como la discusión que se habla Ok. al respecto. Y es cierto, no podemos decir que no, y eso pasa en cualquier momento. ¿Hay falsos positivos? Sí, hay falsos positivos. ¿Hay sobrediagnóstico? Sí, y para hablar de sobrediagnóstico no es que, uy, se van a diagnosticar más, sino cuando nos hablamos de sobrediagnóstico, hablamos es del diagnóstico de algún cáncer que eventualmente esa paciente jamás que iba a tener un comportamiento tan benévolo durante toda la vida, que esa paciente se hubiera podido morir sin que le hubiera generado ningún tipo de alarma o de metástasis o que creciera el tumor o algún escenario. Ok. Y creo que eso pasa en todos los cánceres. Sí. Cáncer de tiroides, cáncer de próstata. Si uno va a los cadáveres, uno sabe que casi el 90% de los hombres vamos a morir con focos de cáncer de próstata y no todos fueron sintomáticos ni no todos tuvieron que llegar a prostatectomías ni nada. Lo mismo nos pasa en el escenario del cáncer de mama. O sea, el problema es que todavía no tenemos las herramientas diagnósticas que nos permitan saber cuál de esos cánceres que se diagnostican es el que va a progresar a una enfermedad clínicamente sintomática o cuál no. Y eso nos lleva a que probablemente pues, hemos operado a algunas pacientes que tienen un cáncer, pero que no sabíamos cómo iba a ser su comportamiento en el tiempo. Absolutamente. Entonces, eso es como la discusión al respecto del tema de la mamografía. Entonces, obviamente, sabemos que tiene un impacto en la mortalidad y que es un impacto en la mortalidad que está muy claro en el grupo entre los 50 y los 70 años, pero que probablemente ese impacto en el grupo de 40 a 50 años puede ser un poco menor de ese 25 y puede bajar un 16%, pero ojo que estoy hablando de poblaciones como en Estados Unidos, donde el número de mujeres jóvenes es muchísimo inferior al que tenemos en nuestra población. Y hay una de las cosas que cuando uno habla en epidemiología es que claramente hay que mirar la población que estamos estudiando, cuál estamos impactando. Que si vamos a estudiar una vacuna contra el dengue en Estados Unidos, donde casi no hay dengue, pues probablemente va a salir que no es efectiva. Sí, Pero claro. si la hacemos acá en Colombia, pues si El no, dengue es mire, mentira. hágala que es súper efectiva. Y Sí. claramente, pues hoy en día, pues nadie va a hacer unos estudios que pueden durar 30, 40 años con cantidades enormes de pacientes para saber si eso aplica a nuestra población. Lamentablemente no lo hay, entonces pues nos toca asumir estadísticas extranjeras.
pero yo claramente, si veo que una población como en Estados Unidos, donde me dicen que el 17% de las mujeres son menores tienen diagnóstico antes de los 50 años, comparando con el 30 y pico por ciento de la nuestra, pues yo no me quedo tranquilo. Yo, Sebastián Quintero. Bueno, Sebas, pues muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad, tu sabiduría. Gracias por compartir con todos nosotros y con tantas personas que seguramente van a ver esto. Me encanta que sigamos abriendo la puerta para futuras conversaciones y pues bueno, espero que nos veamos pronto. Mando un No, abrazo. súper chévere, porque temas son los que nos quedan y hay temas que son de verdad muy interesantes de hablar con respecto al cáncer de mama. Hoy hablamos de mamografía, pero nos falta hablar de los tratamientos, los nuevos tratamientos, cosas que eventualmente no son relacionadas con cáncer de mama, que, que lamentablemente la gente no sabe. Es que todo, claro, se enfoca mucho en el cáncer de seno, pero ¿y qué pasa con la patología benigna? ¿Cómo manejamos el dolor mamario? ¿Qué pasa con los tumores benignos? ¿Cuál es el cuento de la condición quística? ¿Cuál es el cuento de los fibroadenomas? O cosas que hoy en día pues están muy en boga eh, por cosas de manejo de redes, como los efectos secundarios de las prótesis, el síndrome de Asia, el linfoma anaplásico de células grandes, que son capítulos muy interesantes y que son muy chéveres, que ojalá en algún día los podamos explorar en este espacio. Claro que sí. Pues Sebas, muchas gracias. De nuevo, gracias por compartir con nosotros y gracias porque este tema, yo creo que este tema nos va a tocar hacerle una segunda, una ampliación y hacerle doble clic porque hay muchas cosas que podemos hablar y que seguramente se van a generar muchas dudas. Ya miraremos cuáles son todas esas dudas que se generan y basado en las dudas que la gente nos empieza a dejar y por favor, si tienes dudas, déjanoslas aquí abajo que volveremos a hacer otra sesión con el doctor Quintero. Sebas, muchas gracias, te mando un abrazo grande y espero volver a verte pronto. Por favor, salúdame al profe, salúdame a tu papá, mándale todo mi cariño y mi respeto. Sí, 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 yo ahorita yo lo vi que se asomó. Pero porfa, todo mi cariño y mi respeto y bueno, gracias, gracias por todo lo que haces por tantas mujeres y por tantos hombres. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande, salúdame a tu esposa. Claro que sí, Carlitos, nos vemos prontamente. Un abrazo. Sí, un abrazo. Chao, chao.